Si nosotros vemos, por ejemplo, como vemos allá en los Estados Unidos, ¿no?, que desde hace mucho tiempo ellos tuvieron su Día de Acción de Gracias, cuyo objetivo es precisamente reconocer el favor de Dios en sus vidas, ¿sí?, y lo celebran por todo lo alto, pues aunque no sea una fiesta bíblica, pero si tiene esta tan buena intención, obviamente la acogemos como la hemos acogido de años atrás, ¿sí? Y con tristeza, a su vez, ¿sí?, con tristeza le comento de una experiencia que tuvimos el día de ayer con mi esposa. Habíamos decidido ir a comprar pan en el centro comercial, porque hay un pan que nos gusta. Entonces, terminado el primer tiempo del partido de la Liga, que quedó campeón, felicitaciones a todos los hinchas. Yo no soy hincha de ningún equipo, yo soy hincha del fútbol, ¿sí? Entonces, pero si juega un equipo de nuestro país disputando una copa, pues hay que seguir, ¿sí? De todas maneras, no me aferro a eso, de tal manera que terminado el primer tiempo, mi esposa me dice, vamos, digo, vamos, ¿sí? No es que le digo, no, estoy bien, no, tranquilo, vamos nomás. Y nos fuimos. Oiga, y me llamó la atención que llegado al centro comercial de aquí del sector, estaba una cantidad de gente que no había siquiera dónde parquear. Sí, ya no permitían entrar a los parqueaderos del centro comercial y mandaban al que está en los alrededores. Y aún entrando a ese parqueadero que es amplio, ¿sí?, no había dónde parquear. Me llevó un tiempo el poder ubicar el vehículo. Y claro, al ingresar ya peatonalmente al centro comercial, era un gentío, ¿no? Pero antes de ingresar, especulábamos con mi esposa y decíamos, ¿qué será? ¿Será que ya comenzó las ofertas navideñas y que la gente está con mucho dinero y que no tienen que gastar? ¿Le darían una ampliación en la tarjeta de crédito? Yo, haciéndole broma a mi esposa, le digo, creo que las personas que no tenían luz a esa hora han venido a ver el fútbol en algún almacén de electrodomésticos en donde ponen esas grandes pantallas. Bueno, nos llamaba la atención la cantidad de gente que había ahí, que digo, se vio reflejada desde el parqueadero. Para triste sorpresa nuestra, al ingresar, había un montón de gente, adultos, niños, de todas las edades, hasta abuelitos, que estaban disfrazados por la fiesta del Halloween. Estaban disfrazados. Obviamente las personas que atienden en los almacenes también tenían sus disfraces. Niños disfrazados de muertes, de cadáveres, de calaveras, ¿sí?, con la cara blanca y en ciertas partes una simulación de sangre. Y los adultos, algunos de ellos, que llevaban a los niños o que estaban en familia, con sus gorritos de brujos, de brujas, algunos inclusive pintados. Otros lucían esta fiesta del Halloween en sus vestimentas, ¿sí?, unas camisetas que mostraban un esqueleto, ¿sí? Y digo, nos llamó la atención tristemente con mi esposa, porque eso refleja el nivel de ignorancia, el nivel de desconocimiento que la gente tiene, no solo de la Biblia, ¿sí? Yo no sé cómo la gente puede caminar sin Dios, sino aún de lo que implica cada una de estas fiestitas, ¿no? Esta inocente fiesta del Halloween. Primero, partir de que esa no es una fiesta nuestra, ¿sí? Usted puede rebuscar en nuestra historia, irse lo más atrás que encuentre, desde aquellas pequeñas aldeas que luego formaron supuestamente el reino de Quito, y no va a encontrar ninguna fiesta que se le parezca, ¿sí? Obviamente conociendo primero lo que implica la fiesta del Halloween. No va a encontrar una respuesta. Sí, va a ver que nosotros teníamos la fiesta de la cosecha, que hasta el día de hoy existe, principalmente en la serranía. Si usted busca en la costa, que también es muy rica en costumbres, tradiciones, ni aún dentro de la mitología de nuestra nación va a encontrar nada parecido a esta fiesta, que hoy está afirmada. Hoy es una fiesta, ¿sí? Prueba de aquello, digo, el día de ayer fue esta ingrata sorpresa. Y eso me motivó a compartir esta palabra, que más que compartir es una palabra, es
yo lo he llamado así al tema de esta mañana, ¿sí? Me permitió llamarle, conversemos de cosas importantes. Conversemos de cosas importantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quisiera. Yo sé que este es un monólogo de mi parte, pero bueno, la parte suya usted la pensará, la sentirá y la decidirá, ¿sí? ¿Por qué le digo conversemos de cosas importantes? Porque hay aspectos que son sumamente importantes en nuestra vida espiritual, con la repercusión que tiene toda la vida espiritual en el ámbito material, en el ámbito real de nosotros, y que las estamos descuidando, que quizás nosotros no sé si por negligencia, por desconocimiento, por falta de revelación, no tengo idea, a veces incurrimos en situaciones extremadamente críticas, ¿no? Pues resulta que esta fiestita esta aparentemente inocente fiesta del Halloween, en la que participan los niños, con la alcahuetería de los adultos, con el respaldo de los adultos, no es pues una fiestita más, ¿sí? No es que se nos ocurrió hacer la fiestita con los compañeritos de los guaguas, no es así. Resulta que el Halloween, que en su traducción literal significa el día previo al de los muertos. Eso significa Halloween. No lo voy a pronunciar en inglés porque mi inglés es de Inglaterra y ustedes posiblemente no lo entiendan, ¿sí? Pero no se ofendan tampoco, ¿no? No están llamados a conocer plenamente. Pero la traducción es exactamente esto, es el día previo al Día de los Muertos o al de los muertos, ¿sí? Y resulta que esta fiestita de Halloween se asocia desde siempre, desde su creación, que se le da el entendimiento o el conocimiento de que fue esta tribu de los celtas allá en Irlanda del Norte, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad esta fiestita está asociada a brujería, a invocación de muertos, ¿sí? A sacrificios, a adivinación, a hechicerías, a todo eso está asociada la fiestita, que hoy obviamente en la actualidad se le ha puesto un empaque blister, pero el contenido es el mismo, ¿sí? Y esta fiestita que está asociada a todas estas prácticas hechiceras, ocultistas, que llegan inclusive a sacrificios, es una de las 4 fiestas que celebran los satanistas. Los satanistas tienen 4 fiestas en el año y una de esas la celebran, ¿sí?, el día anterior a los muertos, o sea, el Halloween. Entonces ahora usted entenderá por qué me he permitido por esta ocasión cambiar la fecha de nuestro tiempo de oración, que son todos los días viernes, la vamos a cambiar con la del miércoles. Es decir, mientras los satanistas celebran su fiesta e inocentemente, entre comillas, celebrarán en casas, en lugares, los niños, en los centros comerciales, en donde puedan, ¿no es cierto? Con estos disfraces que termina siendo una evocación del disfraz, y ya le voy a explicar por qué, bíblicamente le voy a explicar por qué, que habla de muerte y ocultismo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar aquí orando, clamando a Dios, ¿sí?, y dándole la celebración que le corresponde al único digno de gloria, honra, alabanza, en quien está el imperio, el poder y la potestad y su majestad, que es Dios, ¿sí? Pero, claro, digo, hay gente que posiblemente dirá, ve, a propósito de que el feriado es largo y comienza el jueves, entonces vénganse el miércoles, pero vengan pintados para ponerle alguna gracia, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no? Y vemos las películas tan lindas, edificantes y tranquilizantes como son las películas de Halloween. ¿Sí ha visto usted las películas de Halloween, no? ¿Sí? Yo he visto los nombres. De hecho, al comentar con mi hijo, el soltero, el que vive aquí, de la ingrata sorpresa que tuvimos después de la grata sorpresa del triunfo del equipo local, dices, claro, mi hijo me dice, claro, dice, papi, todas las películas que se dan por Halloween no son precisamente de Jesucristo mostrando los milagros, ofreciendo la salvación. O por último, vea, pastor, no sea tan exagerado, no sea tan espiritual, ¿no? Vea que por Halloween nos den unos 4 o 5 capítulos seguidos del Chavo del Ocho.
Sería magnífico, ¿sí? Yo soy admirador de Chespirito en todos sus personajes. No, las películas son de muerte, de terror, de asedio, de destrucción, ¿sí? Entonces solo eso nos debería dar la pauta para decir, parecería que la fiestita del Halloween no es pues tan inofensiva como se pretende, ¿no? Usted póngale a un niño en la noche a ver, a propósito del Halloween, le disfraza de muerto a la criaturita, le pone a ver la televisión con una de esas películas y vea si es que puede dormir pues hasta el día siguiente, ¿sí? Entonces, solo apelando al sentido común y a la razón, ¿sí? Es necesario que conversemos de cosas importantes, ¿no? Como la de esta mañana. Permítame entonces respaldar bíblicamente este disgusto, esta tristeza que me causó al ver que hemos acogido algo que atenta contra nuestra cultura, y será porque yo soy muy patriota, y no solo atenta contra nuestra cultura, sino también contra nuestra relación con Dios. Vamos por favor al libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 20, Levítico capítulo 20, y permítame hacer la lectura de dos porciones del capítulo 20. Primero vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, y luego iremos a los dos últimos versículos, 26 y 27. Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 7. Siempre que yo lea la palabra, le pido por favor su atención y la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, Levítico 20, versículos del 1 al 7, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y la cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Bueno, el Levítico contiene un sinnúmero de leyes, de normas, de estatutos que Dios dio a su pueblo cuando salía de Egipto y se dirigía en pos de la tierra prometida. A lo largo de esos 40 años, Dios dio disposiciones, leyes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que dejaran aquellas creencias, aquellas doctrinas idolátricas, hechiceras, ocultistas, que habían aprendido en Egipto, porque la permanencia larga de Egipto, generaciones que nacieron en Egipto, se habían contaminado tremendamente de esas prácticas, ¿no? De idolatrías, de ocultismo, de misticismos, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le rescata del horno de fuego de Egipto, así dice la palabra, ¿no? Y le dice, ve, yo te voy a sacar de las tinieblas hacia la luz, del engaño hacia la verdad. Pero no solo que te voy a sacar de aquí, sino que te voy a llevar en pos de una tierra prometida. Y le advierte reiteradamente situaciones en el ámbito espiritual como estas, tanto de que olviden lo que habían aprendido de hechicería, de adivinación, de sortilegio en Egipto, cuanto de la amenaza espiritual que implicaba el ingresar a la tierra prometida, a la cual le dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios ofreció dar a vuestros padres, no haréis, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 en adelante, si es que usted lo quiere tomar como referencia. Deuteronomio 18 del 9 en adelante dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dio, porque le había ofrecido a tus padres, no harás conforme a las costumbres de esas naciones. No harás conforme a la costumbre de esas naciones. No haya quien sea hallado en ti que haga pasar a sus hijos por el fuego.
el sacrificio de Moloch. Ya le voy a explicar un poquito más de esto. Que nadie pase, dice, que no haya quien evoque a los muertos, que no haya quien consulte a los muertos, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni sortilegio, etcétera, etcétera. Porque por esta causa yo desecho a esas naciones de delante de mí, porque es abominación a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Dice, olvídate de las cosas hechiceras de Egipto y cuando entres en la tierra prometida, no hagas lo mismo que ellos hicieron, porque por esa causa yo les desecho a ellos de esa tierra para darles a ustedes. ¿Sí? Dice, porque eso que ellos hacen es abominación a Jehová. ¿No es cierto? Entonces, por eso dio Dios leyes, estatutos, reglamentos, ¿no es cierto? Y le dice, tengan cuidado de no hacer esto. ¿Por qué? Y aquí da la explicación en estos primeros versículos que acabo de leer. Dice, para que no se contamine mi pueblo, ¿sí? Que es lo que hoy yo veo, que están contaminados de una fiesta que ignorantemente desconocen que es satánica, ¿no? Que claro, en el centro comercial yo no vi que a nadie sacrifique, no vi que a los niños sacrifiquen, no, yo no vi eso, ¿sí? Pero yo sé, en cambio, lo que eso implica, porque una fiesta satánica no es nada inofensiva, pues, ¿sí? Que a nosotros nos muestren un panorama, ya le digo, es del mismo veneno, pero en empaque blister, eso es otra cosa, pero eso no le quita la esencia, no le quita la naturaleza, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Dios en estos versículos? Dice, mira, la persona que se atreva a entregar sus hijos a Moloch, esa persona tiene que morir apedreada. La Biblia habla muchas veces de gente que tiene que morir por el cometimiento de tal actitud indebida, ¿sí? Es decir, la Biblia respalda la pena de muerte. No voy a entrar en otros temas. Si algún rato Dios dispone, pues daré una enseñanza en ese sentido. Pero Dios lo hace con dos propósitos cuando da sentencia de muerte, ¿sí? Es decir, Él mismo ha dado una pena de muerte. ¿Por qué lo hace? Por dos razones. Una, porque hay circunstancias y situaciones tan encarnadas en la vida del ser humano que la única posibilidad de deshacerse de esas actitudes es deshaciéndose de las personas. ¿Sí? Una. Y dos, para que quede escarmiento a los que por si acaso quieran hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso Dios dictamina, decreta la pena de muerte frente a ciertas actitudes. Una de las tantas es esta, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con hechicería, con consultar a los muertos, con desdoblamientos, con sesiones de medium, todo eso dice, esa persona tiene que morir apedreada. ¿Qué puede pasar? Dios así lo consideró. Dice que a lo mejor el pueblo, ¿sí?, vulnera la ley de Dios y dice, no es para tanto, de gana le vamos a matar apedreado a la persona que entregó a su hijo para ser ofrecido en sacrificio a Moloch. No creo que sea para tanto. Dejémosle nomás con vida. Dice, si es una situación que se le chispoteó, ¿sí? Entonces Dios dice, si es que el pueblo decide no apedrear y matar, es decir, cumplir la sanción que yo he dispuesto por la causa que yo advertí que no la hagan, y yo pondré mi rostro en contra de tal varón, dice, yo me voy a encargar de esa persona. Si ustedes le perdonan vulnerando mi norma, yo me voy a encargar de poner mi rostro en contra de tal persona, porque yo no voy a permitir que espiritualmente se prostituyan en pos de esas creencias, de esas doctrinas, de esos rituales. Y bueno, permítame indicarle quién era Moloch. Vamos antes, en el mismo capítulo 20 de Levítico, a los dos últimos versículos, al versículo 26 y 27. ¿Por qué Dios se pone en esa postura? ¿Sí? Levítico 20, 26 y 27. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Sean apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Sí?
El versículo 26 es el concepto de lo que significa santo. Santo no es una persona que esté mostrando una actitud inofensiva, ¿sí? un falso comportamiento, hecho el buenito, como se suele decir. No, santo es una persona que ha sido separada para Dios, ¿sí? Por eso dice el versículo 26, ustedes me han de ser santos porque yo les he separado para mí. Y si les he separado para mí, tienen que hacer las cosas como yo digo, como está escrito, como yo les dispongo. No como ustedes creen, piensan o imaginan, o como cualquier religión nos puede impulsar a que hagamos, ¿sí? Sino como yo digo. ¿Y dónde está lo que Dios dice? Aquí, en toda la palabra, ¿sí? En toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que ustedes tienen que ser santos. De tal manera, dice, que las personas que evocaren espíritus de muertos o que se entregaren a la adivinación serán muertos irremisiblemente, en otros términos. Del Día de los Difuntos voy a predicar, o mejor dicho, va a salir en el video, Dios mediante, que saquemos el día jueves, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, ¿sí?, sobre pretexto del sentimentalismo, del emocionalismo, de nuestros recuerdos, caer en contra de los mandamientos de Dios. Es decir, yo espero que nadie, ninguno de nosotros, nos vayamos a encontrar en el cementerio el día jueves o viernes. Porque voy a apelar primero a lo lógico, el resto lo compartiré en el video que saldrá el día jueves. Sí, pero discúlpeme, ¿a quién le va a visitar usted el día jueves en el cementerio? ¿A la lápida? ¿Al cadáver sin vida que está atrás de la lápida? Y si son muchos años, ¿a quién va a visitar? ¿Al polvo y a los gusanos que están tras la lápida? Por favor, apelemos a la razón. Pastores, que usted no ha sabido querer a sus seres queridos. Claro que yo le quería, pues a mi papi, a mi mami, a mi hermana que ya se adelantaron. Claro, pero ese amor les demostré en vida. ¿Ahorita ya qué? Llevarle flores ahora. Las flores eran cuando estaban con vida. ¿Llevarle mis lágrimas ahora? No, mis lágrimas de hoy no sirven de nada. En vida tenemos que respetarles, considerarles, amarles, ayudarles, protegerles, proveerles, sustentarles, brindarles mis señales físicas de amor con un abrazo, con un beso, con una palabra que edifique. Y no ahora que están muertos. Sí, ahora sí me muero, que conmovido soy. No sirve de nada. Bien lo dijo el cantante popular, en vida que me quisieras. Amén. Entonces, eso apelando a la razón, apelando a la sensatez, al sentido común, ¿sí? Ahora, apelando a la Biblia, eso es pecado, un pecado digno de muerte además, ¿sí? Entonces, está bien que recuerde si que quiere recordar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo tengo que estar ahí evocando o poniéndole una velita delante de la foto de mi mamá. Por favor, eso es atentar contra la palabra de Dios. Pero de eso hablaré, ya le digo, en el video que Dios permita que salga el día jueves de esta semana que comenzará. Ahora, dice, todo el que se entregue a este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Vamos una paginita atrás de Levítico 20, vamos a Levítico capítulo 18 y permítame darle lectura de un versículo. Levítico capítulo 18, versículo 21. Dice así, Levítico 18, versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerle por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? ¿Quién era Moloc? Bueno, Moloc era un ídolo, o sea, una escultura creada por manos de hombres, que por lo tanto no sirve para nada, porque es una escultura, es una imagen, es como que si fuera un lienzo, es como que si fuera un cuadro, es como que si fuera cualquier cosa, ¿no es cierto?, creado por manos de hombres. Los hombres no somos dioses, por lo tanto no podemos crear dioses, pues, ¿no? Y Moloc era un gran ídolo, ¿sí? Era un ídolo adorado por los amonitas. De hecho, Moloc no es un nombre propio, ¿sí? Moloc más bien es una expresión idiomática que significa aquel que reina. Y usted y yo sabemos quién reina en nuestras vidas, pues, ¿sí? En mi vida tiene que reinar
Dios, el Dios de gloria, de poder, Cristo Jesús, su Hijo, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre para ofrecerme un plan redentor que Él lo cumplió, yo solo tengo que recibirlo. Entonces, Él es el que tiene que reinar en mi vida, Él es el que tiene que reinar en mi hogar, ¿no? Y no Moloch, ¿sí? Entonces, Moloch significa esto, ¿no? Ya le digo, es más una expresión idiomática que un nombre propio, aquel que reina. Y todo lo que se hacía en homenaje, en celebración a esta divinidad amonita, perdón, no era moabita, amonita, demandaba sacrificios humanos, holocaustos de niños que eran quemados vivos, ¿sí? Y posiblemente esta práctica de Moloch es el antecedente más antiguo que conocemos y que vino a derivar en aquella situación de esta tribu de los celtas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene la misma tonalidad, es decir, estaba asociada con adivinación, con brujería, con invocación de muertos y con sacrificios de niños. Para tratar de resumir lo que era Moloch, el día de ayer obviamente acudí al diccionario bíblico, no al internet, sino a mi diccionario bíblico, y decía que se habían encontrado osamentas en donde se ofrecían sacrificios a Moloch, osamentas de niños que no superaban los 4 años, es decir, eran ofrecidos entre 0 y 4 años. Oiga, y me estremecí tanto, porque son exactamente las edades de mis nietos, preciosos, que les amo, ¿sí? El uno que tiene 8, 9 meses que va a tener, y el otro que va a cumplir 4 añitos. Entonces, ya le digo, me estremecí, me conmoví en espíritu al pensar que criaturitas así puedan ser ofrecidas a este ídolo diabólico satánico al cual se le ofrecían sacrificios, como se ofrece hoy en la fiesta satánica del Halloween, ¿sí? Bueno, usted me dirá, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Yo le voy a decir, sí. ¿Y quién le ha dicho que el Antiguo Testamento está derogado? ¿Quién le dijo que ya no? De Génesis hasta Malaquías no tenemos que leer ni enterarnos de nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a derogar la ley, yo he venido a abrogarla, es decir, a cumplirla mejorándole o dándole un mejor entendimiento más claro, ¿sí? Tanto es así que en el Nuevo Testamento se corrobora el evitar estas prácticas y nos deja en claro lo que efectivamente significan y que nos dice que no debemos contaminarnos con ese tipo de cosas. Luego le voy a dar alguna experiencia que tuve en mi condición de papá, porque quienes somos padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí? ¿Sí? Quienes somos papás, aparte de todas las obligaciones y responsabilidades que intrínsecamente nos son dadas, nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor, que es la de ser sacerdotes de nuestro hogar. Es decir, de guiarles correctamente e inculcarles en lo que implica la vida espiritual de nuestros hijos, para que no fracasen, para que no fracasen. Yo les amo a mis hijos y les he amado siempre. Y como tal, mi responsabilidad no se limitaba a que nada les falte, porque yo he sido tan buen padre que nada les ha faltado. No, yo sí tuve épocas en las que faltó mucho en mi casa, y eso no me hizo menos mal, no me hizo menos padre, o me hizo un mal padre, no, porque es preferible de que a veces tengamos limitaciones económicas, pero que tengamos libertad espiritual, ¿sí? Pero ya le cuento más adelantito. En 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, por eso es que necesitamos conocer de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo entender cómo la gente puede vivir la vida y vivir sonreído sin conocer de Dios, ¿sí? Y se dicen que creen en Diosito. ¿En qué Dios creen, por favor? Si hacen lo que hacen, ya le digo, ayer saturado el centro comercial con personas disfrazadas, alcahueteadas, respaldadas por sus propios padres. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! 1 Corintios capítulo 10 del versículo 19 al versículo 22 dice así, ¿sí? 1 Corintios capítulo 10 del versículo 19 al 22. Siempre con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios, dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo?
¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sí? ¿Qué dice estos versiculitos del Nuevo Testamento? Porque lastimosamente esa práctica que digo antiguamente identificamos en un ritual celebrando a Moloch, ¿sí?, se mantuvo a lo largo de los años. De hecho, el Imperio Romano, toda persona, por ejemplo, que tenía estas prácticas, igualmente le mataban, le colgaban públicamente, ¿sí? Pero de uno u otro modo, el diablo ha hecho que eso permanezca y siga vigente a lo largo de la existencia de la humanidad. Y estos versículos dicen así, ¿no? Dice, ¿qué digo que es un ídolo? Más o menos para contrastar lo que nosotros dijéramos, pero es solo una figura, pero es solo tal cosa, pero es solo, no es solo. Eso es una contaminación espiritual. Dice, ¿qué digo que es un ídolo? No es nada. Sí, pero tampoco puedo decir que lo que sacrifican a los ídolos es nada, porque lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Y de acuerdo a Levítico capítulo 20, versículo 26, que nosotros debemos ser santos porque hemos sido separados para Dios, dice, nosotros no podemos tomar la copa de Dios y la copa del demonio. Es decir, no podemos caminar tratando de agradar a Dios, o a lo mejor tratando de tomarle en cuenta a Dios en nuestras vidas, principalmente cuando hay susto, dolor y quebranto. ¡Ay, Diosito, ayúdame! No podemos tomar de la copa de Dios y tomar de la copa de los demonios. No podemos servirnos de la mesa de Dios y servirnos de la mesa de los demonios. Y nos dice, o provocaremos a Dios. Le provocaremos a celo a Dios. Es decir, vamos a decir, no, es una fiesta inofensiva de los guaguas de Ghana, privarles de tal situación. Sí, oiga, pero yo le estoy diciendo que eso es pecado. Ah, bueno, pero después le digo a Diosito, Diosito, perdóname, pero los guaguas ya disfrutaron. Bueno, aquí yo le quiero aclarar algo. Verá, es obvio que si yo le predico esto en la escuela dominical, los niños no van a entender, excepto los más grandecitos, ¿sí? Los niños que estaban disfrazados ayer no van a entender lo que yo estoy diciendo, pero ustedes sí, porque ustedes son grandecitos, ¿no es cierto? Pero los niños captan mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, más ahora que hay una precocidad increíble en las criaturas, ¿sí? ¿Qué pasa si el día de mañana un hijo nuestro en la adolescencia, que cada vez es más temprana, 11, 12, 13, 15 años, nos dice, papá, quiero irme a esta fiesta, a este concierto de rock metálico, ¿sí? Y porque me gusta. Pero, mijito, ¿cómo vas a ir a esa loquera que ni se entiende lo que dicen? Unos cuantos locos ahí gritando frenéticamente, ¿no? Pero yo quiero ir. Pero, mijito, estoy apelando a la razón, ¿sí? Yo voy a apelar a la razón. Pero si cuando eran niños inocentitos, usted mismo le alcahueteó una fiesta satánica, ¿por qué hoy quiere impedirle que vaya a otra? ¿Sí se da cuenta? Entonces nosotros hoy respaldamos su pretexto de que es algo simpático, algo bonito, ¿sí? Y cuando más adelante crecen y muestran su rebeldía terriblemente, que no se sujetan a nada ni a nadie, ¿sí?, que no tienen sentido de autoridad en sus vidas y que quieren hacer lo que quieren hacer, y vemos lo que está pasando, que la rebelión de los hijos contra los padres a veces llega inclusive a que hijos maten a sus padres. Y uno dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hice para merecer esto? Esto hiciste hoy. Que en vez de corregir las situaciones desde niños y caminar en el camino del Señor, guiado por la palabra de Dios desde niños, no lo hiciste. Entonces no espere que el día de mañana sus hijos sean santos, inmaculados y sin mancha. ¿Sabe qué hacía yo? ¿Y qué me pasó a mí? Cuando vine a vivir acá en el Valle de los Chillos, allá por el año 1997, como ya sabía que iba a venir a vivir acá, no sabía que iba a ser pastor, pero vine a vivir acá y obviamente les matriculé a mis hijos en una escuela,
¿sí? De hecho, ellos pasaron por 2 o 3 escuelas acorde a las condiciones económicas del papá, ¿sí? Y cuando vine acá, obviamente yo tenía trabajo, me iba bien profesionalmente, entonces les puse en una escuela cuya pensión podía ser pagada, pero era medianamente altita, ¿sí? Entran a clases, en aquel entonces entraban en octubre, y en esas épocas de no mucha tecnología, los profesores de las escuelas mandaban algún anuncio, eran las esquelas, ¿se acuerda? Dice, mandaron esta esquela de la escuela. Cojo una que decía, en vista de la celebración de la fiesta de Halloween, se pide que los niños el día viernes más cercano a estas fechas vengan, dice, todos disfrazados, que no sé qué por aquí, porque vamos a tener la fiesta de los dulces, ¿sí? En la fiesta que dice, o me das un dulce o te hago un truco. Así que les pedimos que los niños vengan disfrazados porque vamos a tener una linda fiesta la que les armé yo. Linda fiesta la que les armé yo. Porque yo no era pastor, pero era cristiano. Y yo había leído la Biblia varias veces. Como usted ha leído la Biblia y no entendió esta parte de Levítico, gracias a Dios que se congrega para ayudarle entendiendo, ¿no es cierto? Y fui a la escuela. Con la esquelita dije, esto han mandado para mis hijos no van a venir disfrazados. ¿Pero por qué, señor Fies? Porque nosotros somos cristianos. No le dije, es que mi hijo se va a enfermar el viernes. No, dije, porque soy cristiano. ¿Y sabe por qué le dije? Porque yo soy orgulloso de ser cristiano. Porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? Entonces le dije, no, mis hijos no van a venir disfrazados. ¿Por qué? Porque esa es una fiesta satánica y nosotros no participamos de satanismo, nosotros participamos de cristianismo. Pero es que sus chicos se van a sentir mal cuando todos los niños y niñas van a venir. No, los otros se van a sentir mal. Y principalmente los papás en los años posteriores. Yo sé lo que hago con mis hijos y mis hijos no van a venir. Ellos no se van a sentir mal porque ellos tienen claridad de entendimiento de lo que esto significa. Así que, si es que quiere, mis hijos vienen como son, racionalitos, bien vestiditos, ¿sí? Bien peinaditos y totalmente limpios, ¿sí? No van a venir así. Dice, bueno, señor Fiallos, que no sé qué, que me quisieron mandar a hablar con la psicóloga. A la psicóloga mándenlo a hablar conmigo. Sí, imagínese, ¿no es cierto? Cambiamos a otra escuela, lo mismo. A todas las escuelas fui y me puse enérgico. No grosero, porque no lo soy, pero sí enérgico. Me disculpan, pero yo a mis hijos acá les he puesto para que académicamente les preparen. La parte espiritual, deje nomás conmigo. Y si yo veo que algo espiritual atenta contra mis hijos, voy a salir al paso. ¿Sabe por qué? Porque les amo. Y yo sé qué es lo que quiero de mis hijos. ¿Sí? Yo no quiero que Dios ponga su rostro contra mí, simplemente porque tienen que sumarse a la celebración de los niños. Y voy a ir un poquito más allá. O porque de pronto, gracias a Dios, no me ha sucedido. O de pronto, hay la típica, no. Yo soy el sacerdote de la casa y yo sé cómo manejo la situación espiritual, toda la situación y también espiritual de mi familia. Y la esposa dice, pero gordo, son niños gordo, dejémosle nomás, ya cuando sean más grandecitos les explicamos gordo. Sí, pero gordo, vea mi hijita, esto es cuestión de vida o muerte, porque Dios puede poner su rostro en contra mío. Como no voy a morir apedreado porque todos están de acuerdo con Satanás, pero yo no estoy de acuerdo con Satanás, mijita. Sí. Ay, pero gordo, mijita, no me haga pecar, mijita, porque si peco, peco contra usted y no contra mis hijos. ¿Sí? O a la inversa también, ¿no? Hay la cristianita, ¿sí? Que dice, vean mandado ahora ya no es de esquela, ahora han mandado al grupo de WhatsApp de los padres de familia, ¿sí? Diciendo esto. Y el papá dice, claro, yo sé, acá alquilan unos bonitos trajes de muertos, de difuntos y de brujas. Y a mi hija brujita se le va a ver linda. Y la mamá le dice, pero gordo, el pastor predicó 5 años consecutivos y no es la diferencia respecto de que eso no está bien delante de Dios. Ay, mi amor, no hay que ser tan... El pastor es demasiado radical. Él es demasiado radical. Ni él mismo debe haber cumplido eso. No hay que hacerle caso tampoco. La Biblia dice que hay que oír todo y retener lo bueno. Y lo bueno sería que los guaguas disfruten, compartan, ¿no? Y les vamos a ofrecer en sacrificio. Obviamente no van a ir a parar en un horno de fuego, pero les vamos a ofrecer en sacrificio a Satanás a propósito de esta fiesta, que es una de las 4 fiestas importantes de los satanistas que lo desarrollan en el mundo. No hay que exagerar.
Mi responsabilidad es predicarle. Y concluyo con esto. Su responsabilidad, por eso le dije, conversemos de cosas importantes. Esto es sumamente importante, ¿sí? Y claro, mi responsabilidad es predicarle, es demostrarle bíblicamente que no le provoque a celos a Dios, porque no somos más fuertes que Él como para evitar las consecuencias. Eso está diciendo, no provoquemos a celos a Dios. Entonces dice, ve, no le busques deliberadamente la contraria a Dios, porque a la vuelta toda siembra tiene su cosecha. ¿Tú crees que eres más fuerte que Dios para evitar la cosecha? No eres más fuerte. No vaya a ser que mañana más adelante lamentes situaciones y que estés con lágrimas buscando cuál es la causa, cuando es mejor vivir en obediencia, vivir en santidad. Y qué lindo que la familia nos invite y que nos diga, vente a pegar una colada morada, pero ya que hay vacación el jueves y viernes, entonces vente el miércoles para disfrutar de Halloween. Usted le va a decir, yo no participo de ese tipo de cosas. Por el contrario, no voy a poder ir el jueves, pero si me puedes guardar la coladita no voy a poder ir el miércoles de la noche porque tengo oración en la iglesia para contrastar el trabajo que los satanistas están haciendo y sacrificando. Vaya a saber usted qué, porque pueden sacrificar animalitos también. Dice entonces, mientras ellos están haciendo esto y ustedes van a estar celebrando, yo voy a estar orando por ustedes. Así que el miércoles no puede, guárdame el guagua de pan para el día jueves de la mañana. Esa sería la posición correcta de un hijo, de una hija de Dios que quiere vivir para agradarle y por lo tanto recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, termino con este versículo. Romanos capítulo 14, versículo 22. Romanos capítulo 14, versículo 22. Comienza con una pregunta este versiculito y dice así: ¿tienes fe? Tenla para contigo mismo. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Le repito, Romanos 14, 22. Dice, ¿tienes fe? Tenla para contigo mismo. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Pastor, yo no estoy de acuerdo con una fiesta satánica, pero si usted se viste, si usted le pinta a sus niños, si usted de uno u otro modo le compra una lámpara de calabaza, sí, está consintiendo, pues. Porque si yo no estoy de acuerdo, yo no permito absolutamente nada si no estoy de acuerdo. ¿Tienes fe? Tenla para contigo mismo. Bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. ¿Sabe cuál fue el precio de ese llamado? La muerte de su Hijo único, Jesucristo, en la cruz del Calvario. No menosprecie la bondad y el perdón de Dios. No caigamos deliberadamente en pecado de desobediencia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará